Existe un tipo de veneno peligroso llamado acción única, que silenciosamente ahoga el corazón de Francia. ¿Estás deslumbrado por las mansiones de 45 millones de euros en Saint-Tropez? Mira la dura realidad que hay detrás. El 15% de los residentes aquí vive en pobreza extrema, con una brecha de riqueza ampliada hasta 6 veces. En París y Niza, la pandemia de Airbnb ha vampirizado completamente las ciudades, drenando la vitalidad de los habitantes locales, convirtiendo los distritos centrales glamorosos en desiertos dormidos y elevando la tasa de vacantes a un nivel alarmante de más del 10%. Cuando este pilar del turismo, que representa el 7,2% del PIB, se relaje, el milagro económico se convertirá inmediatamente en una pesadilla. Joyas preciosas como los Louvres solo permanecerán como ruinas de hoteles abandonados, mientras que los resorts paradisíacos se transforman en favelas de edificios altos llenas de vicio y colapsos estructurales. Está Francia incendiándose con la antorcha de la industria sin humo. Vamos a analizar las 10 áreas emblemáticas que se acercan al apocalipsis económico. Una vez símbolo de un milagro económico basado en la fe, Lourdes parece estar presenciando el fin de una era. ¿Sabías que alguna vez fue la segunda ciudad con mayor densidad hotelera en Francia después de París? Pero ahora se asemeja más a un museo del fracaso que a un santuario. Desde 2019 hasta 2024, más de 1.100 hoteles en todo el país han desaparecido. Y Lourdes está en el centro de esta purga brutal. Los pequeños alojamientos con menos de 30 habitaciones, que alguna vez fueron el alma y el aliento del pueblo, ya no pueden soportar los costos energéticos que han aumentado hasta representar hasta un 8% de sus ingresos. Para quienes valoran la estabilidad, la cifra de que el 25% de las empresas del sector no puede pagar sus deudas de la era pandémica es una señal de advertencia ante un posible colapso en cadena. Justo en el Boulevard de Grat, la principal vía que conduce a la Cueva Sagrada, la infestación de ratas no comienza en las tiendas de campaña deterioradas, sino en las momias de la arquitectura. El Hotel Alsas, un valioso testimonio. Cerrado desde 2019 por razones de seguridad, allí permanece como un escalofriante recordatorio de la impotencia del propietario. La ganancia neta media de esta industria ahora es de apenas el 3%. Verás, esa cifra es demasiado frágil para sostener cualquier legado, por no hablar de un imperio hotelero. Cuando las luces del hotel se apagan, las calles circundantes quedan en silencio, sin vida básica. Las consecuencias sociales parecen mucho más devastadoras que los edificios abandonados. La fuerza laboral aquí carece en su mayoría de habilidades transferibles. Si el turismo colapsa, no tienen opciones de respaldo. Miles de familias corren el riesgo de caer en la pobreza, y esos bloques de concreto probablemente pronto se convertirán en favelas deterioradas en las alturas en el corazón del valle. ¿Puede una comunidad existir realmente si su alma solo se nutre de las carteras de los peregrinos? ¿Estamos preservando la fe? ¿O simplemente estamos intentando operar una máquina antigua de imprimir dinero del siglo pasado? Dejando atrás las calles silenciosas de Lourdes, donde la fe se pone a prueba con los números de la deuda. Dirijámonos al sur. Allí hay un lugar donde la riqueza extrema parece ocultar deliberadamente una grieta mucho más brutal. ¿Estás listo para descubrir la máscara de Saint-Tropez? Si Lourdes es el colapso de la fe, entonces, Saint-Tropez parece ser una historia de traición económica, donde el lujo extremo oculta cicatrices sociales incurables. Probablemente estés acostumbrado a ver yates de gran tamaño amarrados juntos en el puerto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde viven los empleados que trabajan en ellos? En Pampalone Beach, cada establecimiento privado puede ganar hasta 12 millones de euros al año. Una cifra asombrosa, pero parece que nunca ha llegado realmente a los bolsillos de los trabajadores silenciosos tras escena. Quizás pocos saben esto. Justo en este paraíso, la tasa de pobreza alcanzó el 15% en 2021. Un contraste amargo.
El 10% más rico gana 6 veces más que el 10% más pobre. Esto no es solo una estadística. Es una división profunda, una grieta que con el tiempo convertirá un pueblo pesquero pintoresco en una concha vacía. Cuando veas una villa valorada en 45 millones de euros, recuerda que para los locales, el sueño de tener una casa en su tierra natal ha desaparecido por completo. El auge de los bienes raíces en resorts ha llevado los precios de las viviendas a niveles astronómicos, obligando a aquellos que son el alma de Saint-Tropez a mudarse a los suburbios, en zonas que gradualmente muestran signos de ghettificación debido a la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura básica. Este estilo de vida lujoso parece enfrentarse a una sentencia inminente del mundo moderno: la vigilancia del carbono. Cuando los viajes de ultralujo se someten a las políticas ambientales, la fragilidad de esta economía unipolar se vuelve más evidente que nunca. En invierno, Saint-Tropez está tan silencioso que se puede escuchar el oleaje golpeando contra las tiendas de moda de alta gama cerradas en silencio. El poder adquisitivo de los más pobres aquí es solo de 11.210 euros al año, una cifra que casi no existe en el mercado de los multimillonarios. El colapso de la industria del turismo de ultralujo, si llega a ocurrir, no será solo una crisis financiera. Será un colapso de la estructura social, dejando una zona costera desolada donde las comunidades han sido reemplazadas por residentes temporales y apartamentos vacíos. Es cierto que mientras más glamoroso, más oscura es su sombra. ¿Qué quedará de un pueblo si todos sus residentes son solo transitorios a corto plazo y la comunidad local se empuja a los márgenes? Y ahora, si Saint-Tropez es una concha lujosa pero frágil, nuestro próximo destino es una momia de piedra caliza ahogada por la marea del turismo masivo. Nos dirigimos a Normandía, donde reina la pirámide del mar. Pero quizás debas prepararte, porque la grandeza de Mont-Sichel parece ser solo una fachada para una momia económica que hace mucho perdió su alma. Esta isla recibe hasta 1,2 millones de visitantes cada año. Puede sonar a una cifra deseable, pero la verdad es que estos visitantes parecen solo pasar de largo. Se detienen en promedio durante 3 horas, el tiempo justo para tomar algunas fotos, dejar atrás una gran cantidad de basura y luego partir sin tener ninguna verdadera conexión cultural con esta tierra. ¿Sientes la asfixia al pisar las antiguas piedras? Eso no es el aliento de la historia, sino la presión de la comercialización. Según algunas fuentes, los residentes indígenas parecen haber sido desplazados de la isla para dar paso a las tiendas. Cada metro cuadrado aquí se utiliza completamente para vender recuerdos idénticos, los productos de producción masiva que puedes encontrar en cualquier lugar turístico del mundo. En 2024, apareció una señal de advertencia. El poder adquisitivo de los turistas nacionales disminuyó un 1,2%. Este número puede parecer pequeño, pero es la primera grieta que muestra que este modelo se está estancando. Estamos presenciando un gran patrimonio cargado con carteles publicitarios baratos en lugar de historias históricas. Si los turistas dejan de venir mañana, esta isla se convertirá inmediatamente en un museo fantasma, ya que no habrá residentes a largo plazo que mantengan vivo su espíritu. Parece que nos hemos obsesionado demasiado con convertir una maravilla religiosa en una máquina de hacer dinero a corto plazo. La alma cultural de Normandía quizás ha sido intercambiada por las cifras de crecimiento del PIB sin alma. La degradación aquí no es solo la erosión de las rocas, sino la desaparición completa de actividades sociales básicas. La presión por la gran afluencia de personas también está devastando el ecosistema marino circundante, convirtiendo las aguas prístinas de la bahía en un vertedero al aire libre para la industria sin humo. Estamos envasando la historia en cajas de plástico para venderlas a bajo costo a los turistas, mientras nosotros mismos hemos perdido la clave para desbloquear ese tesoro. ¿Realmente estamos preservando la historia? ¿O simplemente la estamos embalsamando para exhibirla a los visitantes que solo se detienen por 3 horas? Un patrimonio sin vida,
sin la risa de los residentes locales, aún merece ser llamado patrimonio. Si recorres los distritos primero, cuarto, séptimo u octavo de París, una vez la élite de la ciudad de la luz, lo que escuchas ya no es la risa de los niños, ni los saludos de los vecinos de toda la vida. En cambio, está el ruido de las maletas con ruedas sobre los adoquines y el pitido sin alma de las cajas automáticas de llaves. La industria turística parece haber aportado 58.000 millones a Francia, pero el precio a pagar por esa cifra glamorosa es la desaparición de los residentes locales. Mira esta cifra. La tasa de vacancia de los espacios comerciales en las zonas centrales ha superado el 10%. Farmacias, supermercados y panaderías locales, el alma de la vida cotidiana, están siendo gradualmente reemplazadas por tiendas de moda de lujo o cafeterías de check-in que atienden a clientes transitorios. Airbnb parece haber llevado a cabo una espectacular vampirización, drenando la vida de los edificios históricos Haussmann. La tasa de crecimiento de las solicitudes de alquiler a corto plazo en París y Niza alcanzó el 36%. Una cifra suficiente para convertir los barrios glamorosos en zonas frías y dormidas para turistas en estado de sueño. Si la industria del turismo se detiene, estos numerosos apartamentos quedarán vacíos porque los precios de alquiler se han llevado a niveles muy por encima de los ingresos reales de los residentes. ¿Cuál es la consecuencia? Es la desertificación urbana. Cuando ya no hay luces de familias residentes, la seguridad disminuirá y la infraestructura social se deteriorará debido a la reducción de los servicios públicos causada por la falta de residentes. París corre el riesgo de convertirse en una ciudad vieja, un escenario sin actores, con solo edificios hermosos pero vacíos. Parece que estamos presenciando una potencia turística que se autorrefuerza para mantener su posición número 1 en el mundo. Dejando atrás los fríos y vacíos apartamentos de París, dirijámonos al sur, a una fortaleza medieval donde la pobreza parece sitiar su propio esplendor. Carcassona. Carcassona es una amarga prueba de cómo un gran monumento parece incapaz de sostener toda una vasta región. Desde la distancia, esas imponentes murallas parecen sólidas, pero en su interior su estructura económica es extrañamente frágil. El turismo representa el 10,5% de la fuerza laboral en la provincia de Aude. Pero esta es una dependencia muy arriesgada. ¿Sabes? Los turistas hoy parecen reducir severamente su gasto. Solo gastan en promedio unos 56 euros al día aquí. El contraste entre el esplendor de la ciudad y la miseria de los villages es como una cicatriz social que nunca sana. Solo una ligera disminución del 3% en los visitantes, debido al clima o fluctuaciones económicas, es suficiente para sumergir la economía local en la estancación. Si el turismo colapsa, una multitud de pequeños negocios dependientes del flujo de 2 millones de visitantes cada año desaparecerá, como si nunca hubieran existido. La región de Occitania, que ya tiene una alta tasa de desempleo, ahora enfrenta un desastre social por el colapso de su única máquina de hacer dinero. Carcassona quizás esté convirtiéndose en un barrio de pobreza y desesperación justo al pie de las murallas patrimoniales. Con una estancia promedio de solo 3,9 días en toda la región, este lugar parece ser solo una escala breve, no un destino sostenible para el desarrollo comunitario. El enfoque excesivo en la ciudad ha dejado inadvertidamente a la gente del pueblo de abajo rezagada, convirtiéndolos en forasteros de la prosperidad de su propia tierra natal. Carcassona parece ser una lección de que cuando la gloria del pasado no puede iluminar el futuro económico, ese patrimonio se convertirá en una carga, en una trampa que atrapa a las mismas personas que lo protegen. ¿Qué sentido tiene una muralla fortificada si no puede proteger a la gente de la pobreza? Estás mirando una maravilla del mundo. O en realidad es una prisión económica decorada con lujo. Tras las murallas de piedra de Carcassona, subiremos a las alturas donde la nieve se está derritiendo y el sueño lujoso de Chamonix se desmorona gradualmente. La industria del turismo invernal en Chamonix fue una vez un milagro que trajo una inmensa riqueza a la región de Haute-Savoie. Pero,
¿Sabías que ese fundamento está siendo reclamado implacablemente por la naturaleza? La fractura es más evidente a través del delace glaciar, un símbolo que está peligrosamente perdiendo su volumen. Según datos meteorológicos, la duración de la nieve natural en altitudes medias ha disminuido hasta en 25 días en los últimos 50 años. Para atraer turistas, parecen estar cayendo en un agujero negro de costos, invirtiendo millones de euros en costosos sistemas de nieve artificial y museos de hielo artificial. Cuando se supere el umbral de cambio climático de 15 grados Celsius, la ventaja del esquí en invierno probablemente se convertirá en solo un recuerdo. Una verdadera crisis se está desarrollando silenciosamente en el mercado inmobiliario de los resorts, que alguna vez valieron millones de euros. Los apartamentos de alta gama parecen estar enfrentando el riesgo de devaluación, lo que conduce a su abandono. ¿Qué verás? Los valles que alguna vez fueron símbolos de lujo podrían convertirse en áreas en decadencia con teleféricos oxidados que permanecen solos en un invierno sin nieve. Chamonix bien podría convertirse en un testimonio del fracaso de la humanidad al intentar comercializar la naturaleza en exceso. Podemos llamarlo desarrollo cuando el precio a pagar es la desaparición del propio ecosistema que nos sustenta. ¿Qué quedará del sueño de la nieve blanca cuando el último hielo se derrita, dejando solo bloques de concreto sin alma? Pueblos como Gurs o Roussillon parecen haber sido despojados de su alma por su propia belleza. El título de pueblo más hermoso de Francia aporta un gran capital de unos 327 millones de euros a la región de Luberon, pero es una sentencia de muerte. El fenómeno de la nueva desertificación rural está convirtiendo comunidades vibrantes en museos vacíos. La fractura es más evidente en la tasa disparada de segundas residencias, que representan entre el 8% y el 15%, dependiendo de la región. Se siente un frío cuando en invierno estos pueblos se convierten en ciudades fantasmas porque ya no hay residentes permanentes. Los precios de la inmobiliaria han subido más allá del alcance de la juventud local, obligándolos a migrar en busca de un lugar donde vivir realmente. Peor aún, la situación de desertificación médica y la escasez de servicios públicos son cada vez más severas. Se proyecta que para 2030, el número de personas mayores de 65 años aquí aumentará en 29,000, poniendo una enorme presión sobre un sistema de bienestar ya agotado. La tasa de vacantes en viviendas ha alcanzado el 10%. Cuando el turismo colapse, la arquitectura de piedra antigua, que requiere costos de mantenimiento extremadamente altos, se deteriorará rápidamente, convirtiendo los pueblos pintorescos en ruinas desoladas, donde solo permanecen ancianos solitarios. Provenza parece estar presenciando la desaparición de los valores culturales auténticos bajo la fachada glamorosa de las postales. ¿Sigue siendo un pueblo si la risa de los niños es reemplazada por el silencio inquietante de apartamentos vacíos? ¿Estamos realmente preservando la arquitectura? ¿O estamos destruyendo inadvertidamente la comunidad que vive dentro de ella? Verás, el silencio en Provenza no es paz, sino la alarma de un colapso estructural. Pasemos a nuestra siguiente parada, Niza, donde la ira de la gente está estallando en un levantamiento contra la vampirización de la ciudad. Niza parece ser un ejemplo típico de cómo el exceso de turismo está destruyendo directamente la cohesión social de una ciudad importante. Aunque el turismo aporta hasta 58,000 millones de euros a la provincia de Alpes Marítimos. Sin embargo, esta prosperidad parece no pertenecer a la mayoría de los residentes. La brecha ha estallado en indignación social con la aparición de las brigadas Batman, grupos espontáneos de locales que se oponen a los turistas. ¿Por qué? Porque el número de alojamientos en Airbnb aquí ha aumentado un 36% en solo 3 años, asfixiando el mercado de vivienda. Una cifra impactante. La población en 32 distritos costeros ha disminuido hasta en un 7% porque los residentes locales han sido desplazados por los alquileres en rápido aumento. Cuando las áreas centrales son vampirizadas, solo para estancias cortas,
Niza parece estar perdiendo su cohesión social, que es la base de una ciudad sostenible. Si la industria del turismo colapsa, miles de trabajadores de servicios que ya viven con lo mínimo caerán en la indigencia. Los edificios de Airbnb que están ocupados se deteriorarán rápidamente, convirtiendo los distritos suburbanos ya sensibles en nuevos barrios marginales justo al lado de los lujosos bulevares. Niza quizás sea la advertencia más clara de que el descontento social puede hacer que caigan logros económicos brillantes. ¿Puede una ciudad prosperar si da la espalda a su propia gente? ¿Vale la pena la riqueza del turismo por la ira y división en la comunidad? Versalles parece vivir en un sueño del pasado, donde el palacio y la ciudad son dos mundos completamente diferentes. Aunque recibe más de 8,4 millones de visitantes cada año, estas multitudes parecen simplemente pasar por la ciudad como fantasmas. Mira esta realidad. Los turistas generalmente solo permanecen en el castillo unas 3,5 horas y apenas gastan algo localmente. Esto crea una economía de goteo frágil. A Versalles parece faltar la dinámica de desarrollo interno para sostenerse más allá de su patrimonio nacional. Si el turismo internacional colapsa, este lugar corre el riesgo de convertirse en una ciudad dormida en decadencia. Los vecindarios históricos alrededor del castillo podrían convertirse en barrios marginales debido a la falta de presupuesto para mantener los estándares de vida, ya que preservar el patrimonio mundial se está convirtiendo en una carga financiera demasiado grande para las autoridades locales. La imagen de una ciudad en descomposición junto a un palacio magnífico parece ser una paradoja dolorosa de la Francia moderna. Versalles quizás sea un testimonio de cómo la dependencia de la vieja gloria puede destruir la adaptabilidad del presente. ¿Cuánto tiempo puede durar un gran legado si ya no trae prosperidad a quienes viven a su alrededor? ¿Estamos realmente honrando el pasado, o estamos inadvertidamente siendo presos por él y sofocando el futuro? Finalmente, cruzaremos el mar hasta Córcega, donde una isla hermosa parece estar al borde de una crisis integral. ¿Sabías que Córcega actualmente parece ser la región más vulnerable de Francia, con una dependencia del turismo de hasta el 31% de su PIB en Porto Vecchio? Este milagro genera 18,000 empleos temporales, pero también trae una inestabilidad extrema. La economía de la isla parece estar resquebrajándose bajo la dependencia excesiva del transporte por combustibles fósiles. Imagina que los costos de transporte representan hasta un 37% de los gastos en turismo. Esto hace que la isla sea extremadamente sensible a cualquier fluctuación en los precios mundiales del petróleo. Si el turismo colapsa, Córcega enfrentará un desempleo masivo. Los pueblos costeros están en riesgo de convertirse en zonas abandonadas con proyectos turísticos inconclusos. La pobreza invernal parece ser el término más preciso para describir el futuro de quienes ya no tienen un medio de vida. El paisaje urbano marcado por estructuras abandonadas será el único legado de la era del turismo de masas. Córcega parece ser la pieza final en el rompecabezas de una Francia que se está autodestruyendo, debido a su dependencia de foráneos. ¿Pueden la libertad y la belleza natural compensar la inestabilidad económica que ha persistido año tras año? ¿Qué quedará de una isla cuando se corte su única fuente de sustento, el flujo de turistas? Para nuestra generación, Francia siempre ha sido un símbolo de eternidad. Pero a través de lo que acabamos de presenciar en estas 10 áreas, esa eternidad parece ser solo una capa delgada de pintura que se está desprendiendo. El problema no es si vienen o no los turistas, sino que Francia se ha convertido en una adicta al turismo de masas. La concentración del 80% de los recursos en solo el 20% del territorio ha creado burbujas de prosperidad artificial, donde el valor de la vida humana se subasta por beneficios a corto plazo. Cuando estas burbujas estallan bajo la presión del clima, los costos energéticos y la indignación social, lo que queda no es romanticismo, sino nuevos barrios marginales, ruinas urbanas sin alma. Francia no se está desmoronando por una guerra externa.
Se está fracturando desde adentro por el propio esfuerzo de mantener un aura anticuada a toda costa. ¿Puede una nación ser realmente considerada una superpotencia cuando su base económica depende completamente de las billeteras y caprichos de desconocidos? ¿Qué estamos dejando para la próxima generación? ¿Legados verdaderamente vibrantes o solo arquitectura momificada envuelta para vender entradas? Si encuentras un poco de nostalgia, un poco de rabia o incluso un destello de esperanza en estos análisis, por favor dale like y comparte este video con tus compañeros, aquellos que aún valoran los principios genuinos en lugar de apariencias llamativas. No olvides suscribirte y activar la campana para que podamos seguir conversando en profundidad sobre este mundo cambiante. Tu perspectiva es la pieza final para completar esta imagen. Por favor, compártela en la sección de comentarios abajo. Siempre estoy aquí para escuchar. Nota: este video se basa en informes analíticos, datos estimados de fuentes económicas y observaciones de la situación real al momento de la producción en 2026. El contenido tiene un carácter de discusión, proporcionando un análisis multidimensional, y no representa una crítica a ninguna persona u organización en particular. La información es solo para referencia y busca estimular el pensamiento crítico de los espectadores. Cualquier cambio en políticas y circunstancias futuras puede alterar las conclusiones presentadas en este video.